Esto ocurrió hace solo unos pocos meses desde el momento en que escribo esto. Trabajo en un almacén durante el turno de la noche, así que normalmente estoy en casa durmiendo durante el día y despierto entre las 6 de la tarde y alrededor de las 9 o 10 de la mañana, incluso en mis días libres, porque me gusta mantener mi cuerpo en el mismo horario. Esa noche estuve trabajando hasta las 4 de la mañana. Cuando salí, me fui directamente a casa, llegando justo alrededor de las 4:15. Todas las calles estaban vacías y en silencio. Sin embargo, cuando llegué a mi casa, había un auto estacionado justo al lado de mi entrada. Reduje la velocidad al pasar junto a él y me giré para verlo mejor. Era un sedán negro antiguo con vidrios polarizados muy oscuros. No podía ver a través de ninguno de ellos, y todas sus luces estaban apagadas. Me metí en mi cochera y estacioné, echando un último vistazo al camino de entrada antes de entrar a la casa. El vecindario estaba diseñado de tal forma que había una buena cantidad de espacio entre cada casa, así que usualmente era bastante fácil estacionarse justo frente a la casa que fueras a visitar. Por eso, que ese coche estuviera justo frente a la mía parecía realmente innecesario, especialmente cuando había tantos lugares vacíos a lo largo del camino. Al principio lo descarté como alguien que tal vez visitaba a mis vecinos. Quizás tenían una fiesta o algo, y todos los espacios más cercanos a su casa ya estaban ocupados. Verifiqué una vez más por la ventana esa misma mañana, alrededor de una hora más tarde, y el auto ya no estaba. El resto de ese día transcurrió normalmente. Dormí hasta las 6, luego me preparé para otra noche de trabajo. Cuando salí de mi cochera, el auto no estaba, así que realmente no tenía razón para seguir pensando en eso. Pasé mi jornada laboral, que fue más agotadora de lo habitual, pero me consolaba saber que tendría la noche siguiente libre. El turno se hizo largo hasta que finalmente salí y manejé de regreso a casa. Una vez más, era de madrugada y no había ningún auto en la calle, pero cuando llegué a casa, ese mismo auto viejo estaba allí, estacionado en el mismo lugar que la noche anterior. Hice lo mismo que la vez anterior, pasé lentamente junto a él intentando ver a través de las ventanas, pero no parecía diferente que antes. Esta vez, después de estacionar en el garaje, caminé hasta el final de mi entrada solo para verlo más de cerca. Mientras caminaba hacia allí, creí ver algo moverse dentro del auto, detrás de la ventana polarizada. Fue solo un destello por el rabillo del ojo, así que no podía asegurarlo. Supongo que también pudo haber sido solo un reflejo en el exterior del vidrio. Me acerqué a unos 3 metros del auto, ya que no me sentía cómodo acercándome directamente, especialmente si alguien estaba dentro. Aún así, no pude ver nada más. Antes de regresar, decidí tomar una foto de la matrícula, por si esto se volvía un problema recurrente, aunque pensé que nunca tendría que usarla. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Regresé adentro. Igual que la noche anterior, revisé nuevamente un rato más tarde y el auto ya se había ido. Muy extraño, pero en realidad no me estaba haciendo daño de ninguna forma, así que no pensé que hubiera mucho más que pudiera hacer al respecto. Preparé la cena y vi la televisión por un par de horas. Luego me fui a la cama y dormí hasta las 6 o 7 de la noche. Ya eran las 7 de la noche cuando me desperté. El sol ya se había puesto. Aprovechando que tenía la noche libre, hice mi caminata habitual por el vecindario. Al salir de casa, el auto no estaba, pero cuando regresé, luego de caminar una hora, allí estaba de nuevo, estacionado justo en el mismo lugar que las 2 noches anteriores. Caminé por todo el vecindario y quizás vi 1 o 2 autos estacionados en la calle. ¿Por qué este siempre estaba justo frente a mi casa, y solo de noche? Me acerqué al auto, esta vez poniéndome justo frente a la ventana. Coloqué mi mano sobre mis ojos y contra el vidrio para bloquear el reflejo, y así poder ver el interior. El auto estaba vacío. No había personas ni nada que diera pistas sobre por qué estaba allí. Era una de esas situaciones extrañas, claramente fuera de lo normal, pero también sin causarme daño alguno. No era claro qué debía hacer al respecto. Entré a la casa. Lo primero que hice fue tomar mi teléfono, que había dejado cargando en la mesita de noche mientras salía a caminar. Al tomarlo, vi una notificación inusual, una alerta de detección de movimiento de una de mis cámaras de seguridad. Para contexto, tenía una cámara en el porche, pero apuntaba solo a la puerta, así que no se activaba a menos que alguien estuviera justo afuera. También tenía 3 cámaras dentro de la casa, en todas las habitaciones principales. La notificación no especificaba qué cámara había detectado el movimiento, así que abrí la app y revisé. Había un clip guardado de 60 segundos. Lo vi, y durante casi todo el tiempo, la casa estaba completamente en silencio y sin movimiento alguno. Ya estaba pensando que era un error del sistema, pero en los últimos 5 segundos del vídeo, algo se movió repentinamente por la parte baja de la cámara. Fue muy rápido,
solo aparecieron en cuadro por una fracción de segundo, y apenas se veía parte de su cabeza y hombros. Sentí las manos entumecerse mientras sostenía el teléfono. La habitación de la que provenía el vídeo era el dormitorio en el que estaba parado en ese momento. De repente, el silencio de la casa fue ensordecedor. Podía escuchar literalmente mi corazón latiendo mientras me giraba lentamente, mirando desesperadamente por toda la habitación. Podían estar en cualquier parte, incluso observándome en ese instante. Los pensamientos corriendo por mi mente solo aumentaban el pánico. Al darme cuenta de que tenía que salir, corrí hacia la puerta y salí del cuarto. En ese momento, escuché movimiento proveniente del dormitorio justo detrás de mí. Cuando llegué a las escaleras, escuché pasos corriendo por el pasillo. Estaban a unos 5 metros detrás de mí. Corrí hacia la puerta principal y salí disparado hacia el bosque. En medio del momento, ni siquiera me giré para ver quién me perseguía. Estaba enfocado en una sola cosa: salir vivo de allí. Eventualmente, solo se escuchaban mis pasos aplastando las hojas bajo la oscuridad del bosque. Llamé al número de emergencias. Cuando llegaron, el auto ya no estaba. Pero, por suerte, tenía la foto de su matrícula que había tomado el día anterior. Solo les tomó 3 horas encontrar y arrestar a la persona. Era un tipo de unos 20 y tantos años, completamente perturbado. Honestamente, si me hubiera girado y lo hubiera visto persiguiéndome por mi casa, probablemente me habría paralizado del miedo o tropezado con algo. El tipo no parecía tener una razón real para perseguirme, pero era evidente que sí lo hacía. En su teléfono encontraron múltiples fotos de mi casa, e incluso algunas desde las ventanas por la noche, en las que se me veía sentado en la sala. También tenía anotaciones de cuando salía y regresaba del trabajo, cada día, durante las últimas 2 semanas. Lo más perturbador es que aún no sabemos cómo logró entrar a mi casa, esquivar las cámaras, y si esa fue su primera vez adentro. Con el tiempo que llevaba siguiéndome, es imposible saber si ya había entrado antes. Tal vez conocía la ubicación exacta de todas las cámaras. Puede que esta haya sido la primera vez que cometió el error de aparecer, aunque fuera apenas, en el campo de visión de una. De cualquier manera, no tendré que preocuparme por él durante mucho tiempo. Esto fue hace 4 años, pero todavía me encuentro pensando en ello de vez en cuando. Aquella noche había una tormenta fuerte. Yo trabajaba como conductor de Uber, así que en noches como esa normalmente todo se ponía muy lento. A veces ni siquiera recibía una sola solicitud. De todas formas, siempre me quedaba esperando, ya sea conduciendo por ahí escuchando música, o estacionado en algún lugar vacío viendo vídeos en mi teléfono. Incluso si conseguía solo unos pocos viajes, valía la pena por el dinero extra que no ganaría de otro modo. Esa noche fue justo como esperaba. Nadie estaba en la calle ni saliendo con una tormenta como esa. Durante la primera hora me quedé estacionado en un lote vacío, escuchando cómo la tormenta recorría la ciudad. Después de un rato, conduje a buscar algo de comida, y luego regresé a esperar. Eventualmente recibí una notificación: alguien había solicitado un viaje. Hice clic, y decía que estaban a unos 25 minutos de mí, y que debían ser llevados a otro lugar a unos 20 minutos más desde allí. Generalmente, eso pasa cuando no hay otros conductores activos en la zona. Aunque estaba lejos, acepté la solicitud. No tenía nada mejor que hacer esa noche. Me dirigí hacia el punto que indicaba el mapa. El viaje se sintió eterno, tal vez por la tormenta, o porque no había nadie más en la carretera. Por momentos incluso olvidaba que iba a recoger a alguien, parecía que solo estaba conduciendo sin rumbo. No ayudaba que el camino me llevara hacia un lugar completamente aislado. Ni siquiera estaba seguro de haber estado tan lejos en esa dirección antes. Finalmente, tras unos 35 minutos, llegué al punto marcado, una intersección entre 2 caminos. En medio de la nada, solo campos vacíos y árboles a ambos lados. Más importante aún, no había nadie. Confirmé en la app que había llegado y me quedé en el coche mirando alrededor, preguntándome qué demonios hacían allí en medio de una tormenta. Luego de un minuto de buscar señales, miré mi teléfono y comencé a escribirles. Justo entonces, vi a alguien en mi espejo lateral acercándose por detrás del auto. Abrieron la puerta y entraron. No tenía idea de dónde había salido. Nunca lo vi venir por el camino ni entre los árboles. El hombre estaba empapado por la lluvia y tenía una expresión alterada, casi de enojo. ¿Tú pediste el Uber?, pregunté. Él respondió diciendo mi nombre, lo que confirmó que era la persona correcta. Comenzamos el trayecto. Pasaron unos minutos, y algo en él me hizo sentir incómodo. Primero, se sentó en el medio del asiento trasero, justo en línea con mi espejo. Cada vez que miraba hacia atrás, lo veía directamente. También tenía una vibra extraña, como si estuviera tramando algo. Quería preguntarle qué hacía allí afuera, bajo la lluvia y en medio de la nada, pero no quería causarle molestias. A medida que avanzábamos, el área se volvía aún más desolada. Pensé que lo mejor sería preguntar algo para tranquilizarme. Oye, ¿qué te trajo por aquí? Digo, con esta tormenta y todo, dije de la forma más amable posible. Lo miré por el espejo. Desvió la mirada rápidamente. Parecía que iba a decir algo, pero no lo hizo. Ignoró completamente la pregunta y actuó de forma muy sospechosa al hacerlo. Eso me hizo sentir mucho peor. Además,
Comenzó a moverse más en su asiento y a observarme por el espejo. Con la lluvia golpeando el parabrisas, era difícil prestar atención a lo que hacía detrás de mí, lo que lo hacía aún más inquietante. Entonces, de repente, habló: «Bájame aquí». Confundido, empecé a preguntarle si estaba seguro, pero me interrumpió repitiendo lo mismo: «Bájame aquí», lo exigió. Algo claramente estaba mal y no quería saber nada más. Hice lo que me pidió. Me orillé al lado del camino. Él se movió hacia la puerta para salir, pero vi cómo miraba de reojo mi teléfono, que estaba en la consola central con la app abierta. Puso la mano en la puerta pero se detuvo. Tras una breve pausa, sacó su propio teléfono y revisó algo. En ese momento supe exactamente qué pasaba por su cabeza. Se acordó de que la app tenía su nombre completo y toda su información, y que cualquier cosa que estuviera planeando quedaría vinculada directamente con él. No te preocupes, yo cancelo el viaje desde mi lado. No te va a cobrar, le dije, intentando calmarlo, como si no sospechara nada, como si al cancelar él pensara que su información desaparecería. Me miró fijamente. Sus ojos seguían llenos de furia y sin vida. Luego de unos segundos más de silencio, salió del coche, caminó hacia la tormenta y fue tragado por la niebla y la lluvia en cuestión de segundos. Me fui de inmediato, antes de que cambiara de idea. No fui directamente a casa. Después de conducir unos cuantos kilómetros, estacioné detrás de una gasolinera cerrada para tomar aliento y tranquilizarme. Recuerdo que me quedé ahí sentado, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la lluvia seguía cayendo. Todo esto parecía tan surrealista. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? El tipo no me había hecho nada técnicamente. Solo me dio muy malas vibras, y eso no suele ser suficiente para que las autoridades actúen. Aún así, reporté el incidente desde la app de Uber, incluyendo el nombre del pasajero y la ubicación donde lo recogí y dejé. Nunca supe si hicieron algo al respecto, pero nunca más recibí una solicitud de ese usuario, así que tal vez fue suspendido. Después de eso, dejé de trabajar en Uber durante las noches. Todavía hacía algunos turnos ocasionales, pero siempre durante el día, cuando todo parecía un poco más seguro. No sé qué intenciones tenía realmente ese tipo, pero estoy convencido de que algo no estaba bien. Hay personas que simplemente irradian peligro, incluso cuando no hacen nada directamente. Y ese fue uno de esos casos. Desde entonces, siempre sigo mi instinto. Si algo me da una mala espina, me alejo sin dudar. A veces, evitar el peligro no es cuestión de pruebas, sino de presentimientos. Y esa noche, escuchar mi instinto quizás fue lo que me salvó.